Buenas tardes, nos encontramos con la maestra María Elisa Reyes Angulo de la Preparatoria Navolato para hacer una serie de preguntas sobre transición y recomposición económica y política del periodo 1982 al 2000. Y la primera sería, ¿qué sexenios presidenciales recuerda? Como tú lo comentaste ahorita, siendo maestra de historia he estudiado diferentes sexenios presidenciales, pero de mi vida personal yo recuerdo de lo que es Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Felipe Calderón y el actual Peña Nieto. ¿Qué recuerda del sexenio de Miguel de la Madrid 1982-1988? Miguel de la Madrid, una de las características primordiales que tenía en su sexenio, que fue el primero que implementó o integró en su gabinete a diferentes personajes provenientes del extranjero, a lo que el mismo pueblo los llamó tecnócratas. Estos tecnócratas eran economistas, orientados más que nada a hacer más eficiente el arte de gobernar, para que según fuera más óptimo, más rápido el desarrollo dentro de la economía mexicana, aunque solamente fuera trabajo de oficina. Otra de las cosas que hizo Miguel de la Madrid fue el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, la incursión de México en lo que es el GATT en el año de 1985, y otra de las cosas que es muy recordado Miguel de la Madrid fue por cómo enfrentó la problemática de 1985, el sismo que sacudió la Ciudad de México. Cambiando de periodo, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera plasmaba la prensa los proyectos y reformas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? En ese entonces, como hasta la fecha, la prensa siempre ha favorecido mucho al gobierno. La prensa manejaba los diferentes programas que en ese entonces dio a conocer Carlos Salinas de Gortari, como el Pronasol, el programa de solidaridad, que implementaba mucho mercadotecnia para tratar de llamar a las masas, poniendo el lado bonito, prácticamente el arcoíris color de rosas. ¿Para qué? Para cambiar esa imagen fea que tenía el gobierno o de tantos años de opresión del PRI, pero a final de cuentas estaba ahí. ¿Por qué? Por el trabajo de mercadotecnia que se dio. A su conveniencia. A su conveniencia, que a final de cuentas, así como tú, cuando te vas a poner de novio, dices cosas bonitas, ya cuando te pones de novio, pues ya cambia la cosa. Qué chistosa. Pero todos somos iguales, no te preocupes. ¿Considera que las reformas de Salinas fueron positivas para el país? Hace días platicando con mi papá sobre cómo era la situación económica del actual gobierno, él pues es mayor que yo, obvio, empezó a recordar que desde que él recuerda del gobierno de López Portillo para acá, él siempre traía dinero en su bolsa. En este gobierno se ve la necesidad de las personas de comprar, de tener esa capacidad adquisitiva tanto para él, para sus hijos. Entonces, a final de cuentas, de cómo se manejó o cómo se maneja el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues lo podemos resumir de que en ese momento la gente tenía dinero para comprar, que es una de las cosas que a final de cuentas que a las familias había dinero en movimiento. Había dinero en movimiento, en circulación. ¿De qué manera afectaron en la economía de su familia las crisis económicas de 1982 y 1994? Sería más o menos de lo que nos está hablando ya. Pues sería, ese es más personal, ¿no? Igual como te digo, yo, gracias a Dios, tuve papá, mamá, que los dos tuvieron trabajos, a pesar de que éramos una familia numerosa, había limitaciones pero no carencias, ¿no? Sí me tocaba escuchar en otras familias o con los grupos de amiguitas de que sí había ciertas limitaciones en tu casa, pero igual pues te digo, no era tanto porque eran otras circunstancias, era otro tiempo, era otro momento, la gente tenía más de dónde sacar. Hoy en día ya pues las cosas cambian, pero en ese momento creo que sí afectó bastante a las personas que sí tenían bastante dinero en el banco cuando se da la devaluación del peso por la fuga de información, que afectó muchísimo más la salida de divisas de México. Pero yo creo que es más que nada personal tu pregunta. De manera personal, a mí no lo recuerdo que me haya afectado mucho. A otras familias, creo que sí. Yéndonos a un punto de vista más general, ¿cómo considera las administraciones presidenciales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada?
Si nos vamos manejando así, por cada una tuvo su particularidad, ¿no? Miguel de la Madrid, de entrada, como te digo, con el desarrollo del Plan Nacional. Carlos Salinas de Gortari, con lo que es la implementación del programa Solidaridad. Cedillo, con la incursión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fox con su lucha al narcotráfico. Calderón igual, bueno, pues nos quedamos hasta dónde está Cedillo. Entonces, pues así es grandes rasgos. Si me das a escoger de esos tres, Vicente Fox. nos quedaríamos con Vicente Fox, que fue ¿Por uno qué? de los mejores. ¿Por qué? Porque se dice que fue el único que mantuvo en todo su sexenio presidencial el valor del peso ante el dólar. No hubo Entonces, una devaluación. no hubo una grave. devaluación enorme. No es tanto que haya habido una devaluación, sino que el peso mantuvo su precio, su fuerza. No decayó ante el dólar. A diferencia ¿Recuerda en qué precio estaba? a $1.10. 1.10 centavos tenía el peso. Que es lo que valía ante el dólar, que el dólar en ese entonces valía como 14. De 17 pesos no pasaba. ¿Cuál considera que fue el mejor y el peor presidente de la República? Si me lo pones así pregunta abierta, yo creo que muchos mexicanos de antaño te van a decir que el mejor presidente fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Por el valor que tuvo a nivel personal y esa capacidad de convocar a todas las masas que ayudaran para la nacionalización del petróleo. De entrada se puede decir que él fue el mejor presidente de México, ¿no? Por las agallas y por la capacidad que tuvo de convocar a las masas. Y pues el peor presidente podemos decir que es nuestro actual presidente de la Peña Nieto. República. ¿Por qué? Por los cambios que se están dando, que son cambios muy dictatoriales, donde las reformas orientadas se va solamente para la satisfacción de las minorías, cuando no se está dando cuenta de cuál es el grito, cuál es la exigencia de la mayoría. Muchas gracias por su tiempo y eso sería todo. Muchas gracias, señor.